Buenos días, tardes o noches, a todos ustedes, estoy aquí de vuelta con el video que todos estaban esperando con muchas ansias. Lamento haberme tardado, pero tuve problemas en mi trabajo ya que no había personal y tuve que cubrir varias áreas, la cual me dejó muy cansado, pero aún así, no me detuvo en continuar con la historia, así que espero que les guste este video y espero que me sigan apoyando ya que de verdad me ayuda mucho. Pero bueno, sin más que decir, gracias por todo y comencemos con este nuevo capítulo. Todos los personajes, imágenes y música, no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la historia del fic. Ben 10 en Boku no Hero, capítulo 1. Siempre creí que el motivo de ser un héroe era sacrificarse por el bien de los demás, pero nunca pensé que tendría una consecuencia, la cual era poner en riesgo la vida de las personas que uno ama, y luego de haberlos perdido, dejé la idea de ser un héroe por miedo a volver a perder a aquellos que me importan. Bajaría la mirada por un momento, apretando los puños. Pero luego de haber estado en la tierra por unas semanas, y ver cómo personas perecían por un incidente o una desgracia, sabiendo que pude haberlos ayudado, pero no pude. Haría una pequeña pausa, respirando hondo. Y estuve a punto de observar cómo una familia iba a ser destruida a causa de mi acción de dejar de ser un héroe. Sé que hoy en día hay más héroes en este mundo, pero eso no quiere decir que estarán siempre a la espera de un incidente. Levantaría la mirada, ahora firme. Así que, si aún crees que sigo siendo un héroe, y las personas aún necesitan ayuda, entonces acepto volver a ser un héroe, que está dispuesto a salvar a todos. Diría esto el chico con una mirada determinada y dispuesto a cumplir con su palabra. El hombre que estaba frente a él no vio dudas, y una gran sonrisa se formaría en su rostro antes de hablar con convicción. Muy bien, Ben Tennyson, ese espíritu que tienes me demuestra que eres digno de portar mi poder, para que libres las batallas de aquellos que no pueden hacerlo, y para salvar a aquellos que lo necesitan. Por eso, te contaré acerca del One for All. Los ojos del muchacho se abrirían con sorpresa. Espera, ¿tú qué? Dije que volvería a ser un héroe, pero no creo que pueda tener tu poder así como así. Además, ¿cómo es que puedes dármelo si naciste con él? Según lo que sé, es que cada persona nace con un don, y no he escuchado que se pudiera dar a otros, hablaría Ben con intriga y confusión. El hombre rubio notaría su desconcierto y, con paciencia, comenzaría a explicarle. Verás, joven Tennyson, mi poder fue otorgado por otra persona, el cual es un poder que pasó por generaciones o portadores que lo usaron para enfrentar el mal, un mal que ahora enfrentarás tú. Así que no te preocupes, sé acerca de todo de ti. Ben quedaría en silencio unos segundos. Demasiada información de golpe. Oye, espera, primero que nada, ¿cómo es que me conoces si nunca habíamos interactuado antes? Ah, claro, me olvidé mencionarlo. Mi nombre real es Toshinori Yagi, y fui plomero por un corto tiempo en el pasado. Me enteré que estabas en Japón gracias a que Rug me avisó, y tranquilo, soy una de las pocas personas que saben acerca de lo que sucedió en el pasado, y también conozco muy bien a tu abuelo Max. Sé que es muy confuso, pero es una historia muy larga que contar, pero de verdad necesito que tengas el One for All, para que puedas ser el 10º portador de este poder, terminaría diciendo con seriedad. Bueno, la verdad es que me sorprende que haya más personas que sepan de mí, pero no creo poder recibir tu don, ya que si planeo volver a ser un héroe, será con el dispositivo que me ayudó a hacerlo. Toshinori lo vería con comprensión, manteniendo la calma. Entiendo a lo que te refieres, joven Tennyson. También sé acerca del Omnitrix, y para que tengas más contexto a lo que me refiero, será mejor que Azmut te lo explique. Ben abriría más los ojos al escuchar ese nombre, para luego ver cómo Toshinori usaría un dispositivo que reconocería muy bien. Así es, estamos aquí en la esquina del muelle, te esperamos, no demores por favor. Ese es un comunicador de los plomeros, entonces es verdad que fuiste un plomero, diría Ben. Toshinori guardaría el aparato en su bolsillo. Así es, joven Tennyson. Fui un plomero en el pasado, pero fue corto, ya que mis obligaciones como héroe en la tierra eran más importantes. Pero será mejor que guardes tus preguntas hasta que llegue Rug para ir con Azmut. Pasaron los minutos y ambos vieron cómo Rug llegaría, para luego irse mediante la teletransportación de Azmut y así llegar a Galvan Prime. Es bueno que tomaras la decisión de volver a ser un héroe, señor Tennyson. Será un honor estar a su lado para enfrentar las amenazas del planeta. Ben escucharía mientras caminaban, y las palabras de Rug le harían sonreír con algo de pena.
Tranquilo, amigo, solo llámame Ben, y sí, supongo que tarde o temprano terminaría volviendo a ser un héroe. Todos llegarían a una sala donde se encontraría Azmut de espaldas, mirando fijamente una pantalla, para luego hablarles. Así que decidiste volver a ser un héroe. Estoy más tranquilo de que el universo vuelva a tener a su héroe más grande de todos, sin ofender, Yaji. Toshinori soltaría una tos fingida para evitar el comentario del Galván en forma graciosa, aunque terminaría botando un poco de sangre. Hola, Azmut, supongo que estas semanas fueron muy reflexivas para mí, diría Ben, rascándose la cabeza. Veo que tuviste una pelea, por la cicatriz en tu ceja. Pero bueno, supongo que es inevitable para ti ponerte en riesgo para salvar a los demás. El Galván suspiraría, para luego escuchar las palabras de Rook. Señor Azmut, estamos aquí ya que Ben decidió volver a ser un héroe, y también para explicarle lo que sucedió durante todos estos años que él no estuvo presente. Azmut escucharía y comprendería que llegó la hora de contarle todo a Ben. Muy bien, Ben. Quiero que te sientes, por favor. Esta será una charla muy larga. Ben entendería la seriedad en sus palabras y tomaría asiento. Muy bien, mientras estabas atrapado en el Alien 10, las cosas en la Tierra iban con tranquilidad. No se presentaban casos de unión del ADN alienígena en los humanos, hasta que pasó un año. Se presenció el primer caso. Nació un niño con un brillo intenso. Luego, poco a poco, empezaron a aparecer más humanos con la unión del ADN de diferentes alienígenas. Pero mientras sucedía eso, en el universo pasaron muchas cosas. Apareció un ser que tenía en mente la idea de obtener un poder superior, capaz de cambiarlo todo. Fue detenido a tiempo por tu abuelo y tus amigos. El sujeto planeaba juntar unas piezas para alcanzar la ubicación de ese poder, pero debía adquirir nuevas habilidades para encontrarlas. Estuvo a punto de lograrlo, pero lo frenaron. Azmut guardaría silencio un segundo. Ahora, si te preguntas quién es ese sujeto, es alguien que investigué a detalle. Su nombre era Gregor, y era un osmosiano. Ben, al escuchar ese término, se sorprendería de que existieran más como su amigo Kevin. Eso es imposible. Creí que los osmosianos estaban extintos, ya que nunca encontramos su planeta de origen. Pero Ben no pudo continuar, porque Azmut lo interrumpió. Es que los osmosianos no son una raza alienígena. En realidad, fueron humanos que nacieron con habilidades. La información caería como un balde de agua fría. No entiendo, ¿cómo que no son alienígenas? Pero Kevin me dijo que era de una especie perdida. Rook daría un paso al frente. Verás, Ben, en el pasado hubo un grupo secreto dentro de los plómeros. Se encargaban, supuestamente, de impedir grandes amenazas contra el universo, pero en realidad realizaban experimentos para crear armas. Decían que era para proteger a todos, pero solo querían el control. Ben apretaría los puños. Nos enteramos de que utilizaron a Kevin para intentar crear más humanos con habilidades. De ahí nació el grupo de plómeros jóvenes. El líder de las raíces incluso usó una habilidad para alterar recuerdos y borrar evidencias. La habitación quedaría en silencio. Pero Kevin no fue el primero, continuó Rook. Antes de él, estuvo a Gregor. En ese entonces era solo un humano. Las raíces lo capturaron para experimentar con él. Creyeron que fue un fracaso, y lo desecharon. Rook bajaría la mirada. Lo que nunca supieron, fue que, a diferencia de Kevin, a Gregor sí logró comprender y dominar sus habilidades, y las raíces fueron desmanteladas y arrestadas por sus acciones. Al terminar de escuchar lo que dijo Ruth, Ben sentía como todo le daba vueltas. Enterarse de que todo este tiempo su amigo era un humano con habilidades y no una especie de alienígena lo había dejado sin palabras. Azmut entonces volvió a hablar. Esa información al principio no estaba confirmada al 100%, pero cuando exploré la Tierra por primera vez no notaba nada malo. Sin embargo, hubo un incidente que me llamó mucho la atención. Antes de que todo cambiara, hubo un caso de un humano que poseía habilidades, aunque también existían otros con diferentes peculiaridades, como maldiciones o bendiciones. A uno de ellos le otorgué un arma para librar una batalla que aquellos humanos no podían enfrentar. El Galván cruzaría las manos detrás de su espalda. Luego de cierto tiempo noté que cada vez aparecían más humanos con habilidades. No eran muchos, así que los clasifiqué con un nombre en clave. Clase A-H, lo cual significa anomalía humana, que presentan rasgos biológicos con alteración en su ADN. Ben escuchaba atentamente, tratando de ordenar todo en su cabeza. Así que se podría decir que ya existían humanos con habilidades, pero hoy en día, después de lo que pasó en la crisis, todo humano es conocido como parte de una sociedad superhumana con habilidades llamadas quirks. Azmut hizo una pequeña pausa antes de continuar. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto?
Pues después de que tu abuelo, tu prima y tu amigo frustraran los planes de Agregor, no hubo amenazas que requirieran mucha atención en el universo. Por ende, reinó por un tiempo la paz. Pero todo cambió. Ben levantó la mirada al notar el tono más serio del Galván. Nacieron dos humanos en la Tierra, continuó Azmuth. Aquellos poseían habilidades únicas que no se ven mucho hoy en día en la sociedad actual de superhumanos. Tu abuelo, que se encontraba cuidando el planeta, estuvo pendiente de ese asunto. Esos dos humanos crecieron, y uno de ellos causó un gran desastre en Japón. Ben apretaría los dientes. En ese entonces no había muchos héroes como hoy, pero aún así tu abuelo viajó para ver la situación. Sin embargo, el problema era demasiado grande, por lo que optó por mudar la base de los plómeros a Japón, ya que el conflicto se situaba ahí. Azmuth bajó un poco la mirada. Durante ese tiempo, tu abuelo supervisó el problema, pero no pudo frenarlo a tiempo. Ese humano tenía una habilidad única, como te había mencionado. Su Kirk, por así decirlo, era similar al de los osmosianos, pero diferente al mismo tiempo. Podía absorber y otorgar el Kirk de las personas. El ambiente se volvería pesado. Fue un tiempo de caos, donde muchas personas sufrieron a causa de ese humano. Ben, totalmente impactado, reaccionaría de inmediato. ¿Y qué pasó con el otro humano? ¿Y qué le pasó a mi abuelo? ¿Cómo pudo solucionar ese conflicto? Azmuth lo observó fijamente y colocó sus manos detrás de su espalda, preparándose para responder. El otro humano, el cual era el hermano del primero, parecía no tener un Kirk, pero resultó que sí tenía uno. Así que su hermano terminó otorgándole otro, ya que pensó que no poseía ninguno. Por ende, terminó creando un Kirk con una capacidad increíble. Se podría decir que era un poder capaz de hacerle frente al otro hermano, pero le faltaba potencia. Azmuth caminaba lentamente mientras hablaba. Por eso deduje que necesitaría ser potenciado por un humano que llevara ese Kirk al límite para volverlo más fuerte. Pero se necesitaría tiempo, y eso era algo que el hermano no tenía. El ambiente se volvería más denso. Pasó un tiempo, y unos humanos que en ese entonces eran cadetes de los plómeros en Japón, a quienes tu abuelo estaba preparando, se encontraron con el hermano menor. Intentaron salvarlo, pero era tarde. El otro humano lo había matado. Ben bajaría la mirada. Sin que el asesino se diera cuenta, aquel poder que el menor poseía fue pasado a quien intentó rescatarlo. Mediante eso, el humano descubrió que su hermano sí tenía un Kirk, y que, además de lo que él le había dado, se había creado una fusión. Azmuth frunció el ceño. Entonces empezó a cazar a esos plómeros. El silencio se haría pesado. Tu abuelo intentó ayudar con todo lo que podía como magistrado de los plómeros, pero el poder de ese humano era demasiado grande. Así que intenté apoyar a tu abuelo, le di algo que pudiera ayudar. Haría una pausa. Pero para ese entonces, uno de los dos plómeros ya había sido eliminado. Solo quedaba uno. Ben apretaría los puños. Ese plomero, sabiendo que el humano quería el poder que ahora poseía, buscó ayuda en tu abuelo. Cuando él llegó, casi todo estaba perdido. El enemigo tenía acorralado al joven. Azmuth miraría fijamente a Ben. Tu abuelo intercedió para salvarlo, pero lo único que pudo rescatar fue aquel poder. Cuando lo obtuvo, lo usó contra ese humano, y estuvo a punto de terminar el problema de una vez por todas. El corazón de Ben latía cada vez más rápido. Pero el enemigo fue ayudado por otro sujeto, y así fue como tu abuelo no pudo derrotarlo. Aún así, tomó una decisión: aumentar la potencia de ese Kirk para que la siguiente persona pudiera enfrentarlo. Ben abriría los ojos, comprendiendo poco a poco. Entonces, mi abuelo fue un portador del One for All. Su voz temblaba. ¿Y mi abuelo murió batallando en contra de ese sujeto? Azmuth lo miró fijamente, y habló con calma, pero con absoluta seriedad. Tu abuelo en ese entonces tenía 90 años. Estuvo con ese Kirk hasta los 100, y vivió hasta los 105. Para ese momento ya había pasado el poder a otra persona dispuesta a seguir con el legado. La expresión de Ben empezaría a quebrarse. Murió en paz. Con incertidumbre, sí, pero tranquilo, porque sabía en su corazón que algún día tú saldrías a salvar a todos, como lo haces siempre. Las lágrimas caerían por el rostro del muchacho. Toshinori colocaría su mano sobre su hombro. Tu abuelo fue el único de los 8 portadores que no murió en manos de ese monstruo. Así que estate tranquilo, joven Tennyson. Fue un gran héroe. Al igual que tú. Ben secaría sus lágrimas, respirando con comprensión, y miraría fijamente a Azmuth mientras una nueva pregunta comenzaba a formarse en su mente y preguntó. Pero, ¿todo lo que me estás contando es para que sea el nuevo portador de ese poder? Azmuth lo miraría con seriedad antes de responder. Así es, Ben.
Si decides volver a ser un héroe, es necesario que tengas todo el poder a tu alcance. Además, tú, al ser un humano que no posee un Kirk como los demás actualmente, puedes sacarle el máximo potencial. El Galvan comenzaría a explicar con calma. Según mi investigación, el poder puede mantenerse estable cuando se encuentra en un recipiente vacío, sin otra singularidad ocupando su ADN. Imagínalo como una copa. Ben escuchaba sin apartar la mirada. Aunque los antiguos portadores quisieran liberar todo el potencial del Kirk, no lo lograrían. Sus cuerpos no soportarían cargar con otra singularidad. El poder terminaría sobreexplotando más de lo que podrían usar. Azmut giraría un poco hacia Toshinori. Tomemos como ejemplo a Yaji. A diferencia de otros, él pudo aprovechar muy bien el One for All, porque su estructura humana no poseía ninguna peculiaridad en su ADN. No tuvo complicaciones. Incluso, en las pocas ocasiones que pude observar, logró usar uno de los quirks de antiguos portadores. Volvería a mirar a Ben. Así que, si mi hipótesis es correcta, tú, al ser el 10º portador y no poseer un Kirk, serás capaz de liberar todo el potencial del One for All. Ben agacharía la cabeza, comprendiendo, pero lleno de dudas. La responsabilidad era enorme. Entonces, Rook intervendría. Ben, sé que tal vez sientas que es una carga portar ese poder. Pero debes entender que los villanos hoy en día son más peligrosos. En los últimos años, el mercado de armas alienígenas aumentó desde que Old Might dejó de patrullar como antes, ya que, como sabes, se encuentra debilitado. Haría una breve pausa. Y no solo hablamos de armas. También de componentes biológicos que podrían caer en manos equivocadas y poner en riesgo a la humanidad. Las palabras pesarían en el aire. Azmut añadiría algo más, logrando preocupar todavía más al muchacho. Escucha, Ben. Otra de las razones por las que debes saber esto, es que no creo que ese humano esté solo. No tengo pruebas, pero estoy seguro de que hay alguien más involucrado. Y si estoy en lo correcto, algo verdaderamente peligroso podría atentar contra la Tierra, y contra el universo. Ben apretaría los puños y cerraría los ojos. Recordaría a las personas que necesitaban ayuda. A la pareja de héroes. Al niño. Y finalmente, a su abuelo. Si él había aceptado cargar con ese poder, debió tener una razón. Ben respiró hondo. Muy bien, comprendo la situación. Si no hay otra opción, aceptaré ser el 10º portador del One for All. Todos asintieron en silencio. Toshinori se acercaría y lo miraría fijamente. Gracias, Ben. Estoy agradecido de haberte encontrado y ver que estás dispuesto a aceptar este destino. Lamento que tengas que hacerlo por mi culpa, después de la gran herida que sufrí protegiendo a todos. Apretaría el puño con determinación. Ahora te prepararé para que seas el 10º portador del One for All. Ben lo miraría con incertidumbre, pero asentiría con convicción y seriedad. Azmut lo miraría repentinamente y le preguntaría. Oye, Yaji, ¿qué estás pensando hacer? ¿Cómo planeas preparar a Tennyson? Toshinori se asustaría por un momento, recordándole por un instante a su maestro Gran Torino. Bueno, yo planeaba hacer que se preparara todo este año, para que pueda ingresar a la Academia de Héroes de la UA, por lo que pensaba hacer que limpiara una parte de la playa ahí, pero sería interrumpido por un lapazo del Galvan, haciendo que el rubio se quejara de dolor. ¿Pero qué estás diciendo? Tennyson necesita prepararse bien para recibir sin complicaciones el One for All, y necesitaría más de un año para poder portarlo. En eso Ben interrumpiría al recordar algo que escuchó de Toshinori. Espera, ¿cómo que ingresar a una escuela? Dije que volveré a ser un héroe, no que volvería a clases. Toshinori seguiría sobándose el cuello antes de responderle. Pero, joven Tennyson, para poder ser un héroe necesitas tener un certificado que te permita usar tus poderes. Ben negaría con la cabeza, en desacuerdo con lo que decía el rubio, hasta que escucharían a Rook hablar. Señor Yaji, comprendo lo que dice, pero si queremos preparar a Ben, no es necesario que ingrese a una escuela para tener un certificado. Según los registros, él tiene experiencia siendo un héroe desde los 10 años, por lo que no sería necesario. Sin embargo, también creo que debe prepararse, y eso sería entrando a la Academia de Plomeros. Ben aún no está calificado para ser plomero, por lo que, una vez finalizado su entrenamiento, podría actuar como héroe como si hubiera estado en una academia. Además, si hay complicaciones, me aseguraré de conseguir una validación a través de la Comisión de Héroes. En eso sería interrumpido por Ben. No me importa si no me dan esa constancia o certificado para actuar como héroe. Yo salvaré a todos los que me necesiten, aunque eso signifique romper las leyes. Todos mirarían la expresión seria y decidida de Ben.
Azmut sonreiría, pensando que era idéntico a su abuelo y que aún no perdía esa chispa heroica que alguna vez tuvo. Toshinori daría un fuerte suspiro y, comprendiendo lo que su sucesor decía, pondría su mano sobre el hombro de Ben. Muy bien, joven Tennyson. Me queda claro que eres un verdadero héroe. Si estás dispuesto a romper las reglas con tal de salvar a otros, no tengo dudas de que serás un buen portador del One for All. Ben le sonreiría y asentiría. Azmut volvería a tomar la palabra. Muy bien, Tennyson. Quiero que te prepares. Rook se encargará de tu inscripción al entrenamiento de plomeros, lo cual preparará tanto tu mente como tu cuerpo para portar el One for All. Estimo que en unos 2 años tu cuerpo será capaz de resistirlo. Vete a la tierra y prepárate. Yaji también participará en tu entrenamiento, junto con otras personas más. Una vez que termines, quiero que regreses aquí para preparar todo y que recibas el One for All. Conociendo a Yaji, de seguro lo haría de la manera incorrecta. El mencionado tosería sangre de forma graciosa. Ben asentiría con la cabeza y se marcharía junto con los demás hacia la tierra para comenzar su preparación. Será mejor que empiece a preparar todo. Está ocurriendo tal como lo dijiste, Paradox, pensaría Azmut mientras observaba el cielo de su planeta. Al pasar los segundos, Ben y los demás llegarían a la Tierra y acordarían encontrarse en el mismo lugar al día siguiente para iniciar el entrenamiento. Ben caminaría hacia su departamento, pero se desviaría para conseguir algo de comida. Una vez llegó a su destino, ingresaría a una panadería para comprar su cena. Sin embargo, al entrar vio a un grupo de chicas que se encontraban discutiendo. Parecía que se quejaban de alguien. Siempre es lo mismo contigo. ¿Sientes que por tener un quirk tan asombroso te da el derecho de opacar a los demás haciendo tus preguntas tan incómodas y fastidiosas, eh? Otra de las chicas continuaría. Así es. Deja de menospreciarnos. Pensé que habías dejado de hacerlo, pero veo que no. Ben vería cómo la chica que estaba siendo juzgada trataba de explicarse, pero no podía porque las demás no la dejaban responder. Si sigues así, nadie se te acercará por ser tan fastidiosa y creída. No queremos que te nos acerques más. Y eso que quieres convertirte en una heroína, será mejor que desistas y dejes a otro poder brillar. La chica empezaría a botar lágrimas, ya que no le permitían explicarse, hasta que una de ellas diría algo que casi le rompe el corazón. Tú jamás serás una heroína que pueda triunfar con esa actitud. La chica estaba a punto de estallar en llanto, hasta que escucharía a alguien hablar. ¿Y eso qué te da el derecho de impedirle cumplir su sueño? Diría Ben con seriedad. Dices que alguien que menosprecia a los demás no será un héroe, pero tú lo estás haciendo igual o peor. Así que tampoco tienes derecho a juzgarla. Las demás se preguntarían quién era ese chico. Oye, tú tampoco eres alguien para juzgarnos. Estamos diciendo la verdad. Esta chica siempre hace preguntas que hacen parecer que menosprecia nuestros quirks. La mencionada agacharía la cabeza con tristeza. ¿Y por qué crees que lo hace con esa intención? Respondería Ben. ¿Te has puesto a pensar que tal vez es su manera de mostrar intriga? Hay que ver la situación de forma panorámica y no enfocarnos en algo sin conocer el contexto. Las chicas se quedarían calladas. Lo que Ben dijo tenía sentido. Bueno, si crees que no menosprecia a los demás, quédate a ver cómo se comporta. Nosotras ya nos vamos. Las chicas saldrían de la panadería, dejando solos a Ben y a la joven. Oye, ¿te encuentras bien? Preguntaría Ben. La chica solo agacharía la cabeza, con una mirada vacía. Eso no importa, mejor me voy a casa. Empezaría a retirarse, pero Ben la llamaría. Oye, espera. Deja que te acompañe. Ben compraría un poco de pan y saldría junto a ella. Pasaron los minutos y ninguno diría nada. ¿Y entonces, cómo te llamas? Preguntaría Ben. La chica lo miraría inexpresivamente. ¿Qué pasa? ¿No te sabes tu nombre? Bueno, déjame presentarme primero. Me llamo Ben Tennyson y soy de Estados Unidos. Al escuchar eso, la expresión de la chica cambiaría por completo. Se acercaría demasiado a él y empezaría a preguntar con rapidez. ¿Eres de Estados Unidos? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué decidiste venir? ¿Estás en un viaje familiar o acaso? De pronto se callaría e inclinaría la cabeza. Disculpa, no debí actuar así. Ben se sorprendería por el cambio tan repentino, pero sonreiría con comprensión. Ese comportamiento le recordaba a Kevin cuando no sabía expresar bien sus sentimientos. Tranquila, no te voy a juzgar como las otras chicas. Y sobre tus preguntas, estoy aquí por un motivo personal y porque decidí prepararme para ser un héroe. La chica levantaría el rostro, sorprendida de que Ben no la criticara. ¿En serio no te molesta mi actitud?
Siempre que me expreso, los demás creen que intento hacerlos sentir menos por mi curiosidad. Ben entendería por qué la juzgaban. Para mí no es un problema. Solo veo a alguien que expresa lo que siente. No muchos son tan abiertos para hacerlo. En mi caso, hago preguntas porque quiero entender mejor a los demás. Como sabrás, soy estadounidense y a veces el idioma me cuesta, pero hago mi mayor esfuerzo. Así que no te preocupes, para mí tu forma de expresarte no es una molestia, es algo único que tienes. Al oír eso, la chica abriría los ojos con sorpresa. Por fin alguien que no fuera su familia la entendía. Muchas gracias, Ben. Mi nombre es Nejire Alo. Tengo muchas preguntas, como ¿cuál es tu Kirk? ¿Cómo aprendiste a entender un poco el japonés? ¿Y cómo tienes los ojos tan verdes como el jade? Ben sonreiría al ver que Nejire podía expresarse sin miedo a ser juzgada. De alguna forma, eso lo hizo sentirse bien y reforzó su deseo de prepararse para ser un héroe, para ayudar a personas como ella. Llegaría el día siguiente y Ben se prepararía para ir al encuentro donde estarían Toshinori y Rook. En eso vería cómo le llegarían varios mensajes a su celular, todos de un mismo contacto. Jaja, se nota que es bien curiosa, Nejire. Sonreiría el peli marrón para luego terminar de alistarse. Pasaron unas horas y llegaría al punto de encuentro. Buenos días, joven Tennyson, espero que estés preparado para el entrenamiento de plomero, diría Toshinori. Ben asentiría con la cabeza. Muy bien, será mejor que empecemos a irnos. Rook los llevaría hacia la base central de los plomeros, donde comenzaría la preparación. Y dime, Rook, ¿cómo así te animaste a ser un plomero? Preguntaría Ben. Me interesó mucho porque de joven quería explorar el universo, y la mejor forma de hacerlo era convirtiéndome en plomero. Aunque actualmente ya no soy un plomero corriente. Ahora soy el magistrado de los plomeros, encargado de supervisar la tierra y vigilar organizaciones en distintos países. Ben se sorprendería. Wow, no sabía que eras alguien tan importante. Estoy seguro de que me enseñarás muchas cosas. Así es, joven Tennyson. Rook tiene habilidades increíbles que dejan en ridículo a varios héroes, incluso a algunos del top 10, diría Toshinori, para luego preguntar. Oye Rook, ¿por qué no decidiste convertirte en héroe? Se nota que tienes todo para ser uno. Rook adoptaría un tono más serio. Me halaga que dos grandes héroes digan eso, pero decidí no entrar en ese mundo por varios factores. He visto a personas increíbles ser juzgadas e incriminadas injustamente. Ben notaría que esa voz era la de alguien que no pudo salvar a alguien importante. Bueno, ya llegamos. Este será el inicio de tu camino como héroe, joven Tennyson, diría Toshinori con una sonrisa. Ben vería el lugar y sentiría determinación. Pasaría un año. Se vería a Ben preparando una mochila para salir de su departamento, cuando recibiría una llamada. Oye, Ben, ¿cómo estás? ¿Ya estás libre? Yo y los demás queremos hacer algo divertido ahora que estamos de vacaciones. Era Nejire. Jaja, despacio, Nejire. Hoy iré a visitar a alguien que me ayudará a conseguir algo. La chica cambiaría el tono. ¿Quién es? ¿Una chica? ¿Una amiga? Dime. Tranquila, solo es un señor que me ayudará con algo. Se despediría y saldría. Ya pasó un año, me hice más fuerte, pero aún no es suficiente. Necesito salir para ver quién requiere ayuda allá afuera. Entonces recibiría otra llamada. Hola, Toshi. Sí, ya estoy en la estación, entiendo, te espero. Minutos después vería a Toshinori llegar corriendo. Uf, siento como mi cuerpo pierde fuerzas. Hola, joven Tennyson, perdón por la demora. Había civiles que me necesitaban. No te preocupes, pero sigues siendo imprudente. Pasaste de 5 horas al día a solo 3. Tienes que cuidarte, esto podría afectarte. Toshinori sonreiría. Estoy aprovechando el poco tiempo que me queda como símbolo de la paz, porque pronto será tu turno. Ben quedaría en silencio. Entonces, ¿por qué tanta urgencia en que conozca a tu antiguo compañero? Se enteró de que encontré al heredero del One for All. Es de las pocas personas que conoce mi secreto. Niteye quiere verte a como de lugar, y también dejar claras algunas cosas. El tono serio del rubio haría que Ben entendiera que esta reunión sería importante. Pasaría una hora y ambos llegarían al lugar esperado. Toshinori vería el edificio de su antiguo compañero, daría un fuerte suspiro y hablaría. Muy bien, joven Tennyson, es hora de que terminemos con esto. Ben seguiría al rubio para conocer al hombre que tanto le intrigaba. Se vería cómo se abriría la puerta de un ascensor, revelando frente a ellos a una chica de piel celeste y cabello azul. Muy buenos días, mi nombre es Kaoroko Awata y mi nombre de héroe es Bubblegel.
Acompáñenme, Sir Nighteye los espera en su oficina. Ambos seguirían a la chica hasta entrar a la oficina, donde se encontraba un hombre de apariencia delgada, con cabello verde con mechones amarillos. Llevaba gafas y vestía un atuendo formal. ¿Cuánto tiempo, Old Maid? Veo que usas esa forma cuando no eres héroe. Pero en fin, seré franco. Quiero que dejes al sucesor que escogiste, porque yo ya encontré a uno. Es un chico prometedor, alguien con un corazón dispuesto a seguir con tu legado, así que no apruebo que le des el One for All a alguien que no entendería lo que significa continuar con tu voluntad. El hombre miraba fijamente a Toshinori, quien respondió con firmeza. Escucha, Nighteye. Si me llamaste solo para decirme que estás en contra de mi decisión sobre a quien escogí como sucesor, entonces será mejor que me retire. Vámonos, joven Tennyson. Justo cuando ambos estaban a punto de retirarse, el peli verde los interrumpió abruptamente. Espera ahí, Old Maid, ¿acaso dijiste Tennyson? El rubio confirmó con la cabeza. Entonces Ben asomó el rostro, pues se encontraba detrás de Toshinori. ¿Tú eres el legendario Ben Tennyson? Ben se sorprendió de que otra persona lo conociera. Sí, soy yo, pero... No pudo continuar. De repente, el peli verde se acercó a una velocidad que le recordó a XLR8. Veo que te pareces a las fotos de los registros. Ojos verdes, cabello marrón, pero no veo el famoso reloj que mencionan. Ben salió de su estupor y ahora fue él quien preguntó. Espera, ¿cómo es que sabes de mí? ¿Acaso mi información está en internet? ¿Todo el mundo lo sabe? El miedo comenzaba a notarse en su voz. Siempre había sido discreto con su identidad. Oh, claro, me disculpo por mi comportamiento repentino. Cuando fui compañero de Old Maid, me enteré de que pertenecía a un grupo secreto llamado Los Plómeros. Ese grupo poseía información de todo. En ese entonces quería conocer más sobre él para ayudarlo a organizar su vida como héroe, y encontré algo fascinante. Hablaba sobre un sujeto que salvó el universo y que poseía un objeto capaz de darle las habilidades de distintas especies. Me impresionó que hubiera existido un héroe tan grande como Old Maid. Pero cuando supe que ese héroe estaba fuera de la existencia, pensé que era solo un rumor. Sin embargo, cuando escuché ese apellido y te vi, eras idéntico a la fotografía del archivo. Aunque tengo una duda, según la información, tú no existías actualmente. Nighteye terminó de hablar mientras Ben mostraba un rostro lleno de impresión y miedo, temiendo que personas con malas intenciones pudieran descubrirlo. Toshinori intervino con calma. Tranquilo, joven Tennyson. Nighteye es alguien de confianza. Si lo deseas, puedes contarle sobre ti. Ben comprendió que, si Toshinori confiaba en él, entonces él también podía hacerlo. Así que empezó a relatarle todo lo que había sucedido. No puedo creerlo, todo lo que sabíamos sobre los Quirks era nulo, esto lo cambia todo. Nighteye se tomó la cabeza ante la información tan abrupta que le habían dado. Sé que es algo complicado de entender, pero es la verdad. El joven Tennyson se sacrificó para que todos nosotros podamos seguir existiendo, diría Toshinori. El hombre respiró hondo hasta recomponerse. Bueno, después de saber todo eso, no cabe duda de que escogiste al mejor sucesor de todos. No hay nada que discutir. Quiero decirles que, si necesitan apoyo con la preparación para que Tennyson pueda portar el One for All, estaré dispuesto a ayudar. Ben, al escucharlo, le dedicó una sonrisa. Muchas gracias, Nighteye. Estoy seguro de que con tu ayuda estaré listo para poder portar el One for All. El hombre se acercó un poco más. Por favor, llámame Mirai. Tengo la suficiente confianza para saber quién eres, y que serás el mejor héroe que este planeta pudo haber tenido. Toshinori sonrió al ver que ambos se llevaban bien y tosió para interrumpir. Bien, si todo está aclarado, será mejor que nos retiremos. El joven Tennyson tiene entrenamiento en la base de los Plómeros dentro de unas horas. Ambos comenzaron a salir, pero nuevamente fueron detenidos. Espera un momento, Old Maid. Déjame a solas unos minutos con Tennyson, por favor. El rubio lo miró unos segundos y finalmente asintió antes de retirarse. ¿Qué sucede, Mirai? ¿Hay algo que quieres decirme? Nighteye adoptó una expresión seria. Escucha, Tennyson. Quiero contarte algo de suma importancia. Se trata de Old Maid. Como sabrás, él sufrió una gran herida en su pelea contra ese hombre. Cuando fue hospitalizado, pude ver su futuro. Ben guardó silencio. Mi Kirk me permite ver el futuro cuando toco a alguien. Y lamentablemente, el destino de Old Maid es una muerte horrorosa. Si continúa sobreesforzándose para enfrentarlo en el estado en que está, morirá de la manera más espantosa. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Por favor, salva a Old Maid.
He intentado evitar ese futuro durante años. Por eso me propuse encontrar un sucesor digno. Pero ahora que sé que serás tú, me siento más tranquilo. Dejo en tus manos el futuro del símbolo de la paz y del planeta. Mirai habló con un tono casi suplicante. Ben quedó impactado, y su determinación de portar el One for All solo creció más. Y por favor, no le digas que te conté esto. Sería capaz de sacrificarlo todo con tal de seguir luchando. Ben comprendió la situación y asintió, retirándose para dejar solo a Mirai. Me siento más tranquilo sabiendo que el nuevo sucesor es alguien capaz de continuar con el legado, y quizás, cambiar ese futuro. Pasaron días, semanas, meses y finalmente un año. El Ben que se veía ahora era muy diferente. Guardaba sus cosas en una mochila mientras hablaba con alguien que lo había apoyado mucho. Muy bien, Rook. Mi preparación y entrenamiento como plomero finalizó. Es hora de ir con Azmut. Así es, Ben. Ya estás preparado para portar el One for All. Lamento que en los últimos meses no pude acompañarlos. Estuve ocupado preparando a alguien con mucho potencial. Ben le sonrió. Tranquilo, Rook. Además, Mira y Toshi se encargaron muy bien de que no aflojara el entrenamiento. En especial ese viejo amargado, la verdad me sorprende cómo Toshi pudo soportarlo en su época. Ambos rieron mientras comenzaban a caminar para encontrarse con los demás. Luego de unos minutos, ambos se encontraban con Toshinori y Mirai, para proceder a ir al planeta Galvan Prime, donde Azmut los estaría esperando. Wow, es la primera vez que estoy en otro planeta, diría Mirai al ver cómo todo era muy diferente. Jaja, sí, ¿verdad? Así fue cuando salí de la Tierra por primera vez, diría Toshinori con una sonrisa. Ya era hora de que llegaran. Todos los presentes verían cómo aparecería Azmut para empezar a guiarlos hacia donde sería el procedimiento de la entrega del Kyok. Así que, ¿se necesita de todo eso para recibir el One for All? Preguntaría Ben al ver unas cápsulas grandes con tubos que lo sostenían. Así es. Ya entra ahí y no te muevas. Lo mismo aplica para ti, Yaji, ordenaría el Galván para que ambos entrarán a la cápsula. ¿Estás seguro de que lo haremos de esta manera? No dolerá, ¿verdad? Preguntaba Toshinori con un poco de nervios. Sí, Yaji, no te va a doler. Si quieres, puedes optar por tu forma musculosa para que tengas confianza. Además, has recibido peores golpes como para que unas simples agujas te den miedo. Entra ya, Toshinori. Si Gran Torino te viera, estoy seguro de que te daría un golpe con su bastón y se reiría por todo esto, diría Ru con una sonrisa, mientras Mirai casi se ríe, soltando una pequeña tos para evitarlo. Bien, si ya están listos, ingresen en la cámara. Ambos obedecerían e ingresarían en ella. Toshinori estaría en su forma musculosa por precaución, así que antes de que se cerraran las cápsulas hablaría. ¿Estás seguro de que mi otro método de pasar el One for All no es mejor? Diría Toshinori insistiendo en aplicar su modo. Espera, ¿hay otro método? Preguntaría Ben con un poco de nervios también. Créeme, Ben, no querrás aceptar el método de Yaji, diría Azmut, para luego ver cómo iniciaría la máquina. Los tubos, que tenían agujas, se inyectaron en el cuerpo de Toshinori para extraerle un poco de sangre. Empezaría a notarse un brillo y unos cuantos rayos en el cuerpo del rubio, para luego ver cómo todo se transmitía hacia la otra cápsula, donde Ben recibiría el ADN al mismo tiempo. Se veía como su cuerpo mostraba unos rayos verdes. Pasarían unos minutos hasta que el tratamiento finalizaría, y ambas cápsulas botarían un poco de humo. Se vería cómo saldría Toshinori aún en su forma musculosa, pero agitado, y en la otra cápsula, Ben saldría acompañado por el humo, mirando sus manos y su cuerpo. Noto que mi cuerpo se agrandó un poco, pero no siento como si tuviera algo diferente. Lo sentirás conforme pasen los días. Tu cuerpo ya está asimilando tener una nueva estructura en tu ADN que lo aceptará. Ben se seguiría mirando y vería a Toshinori. Y dime, ¿cuál era tu método para recibir el One for All? Porque siendo sincero, creo que tu método no sería tan extremo o escandaloso como lo que acaba de pasar. Toshinori se recompondría y lo vería con una naturalidad sincera. Pues, planeaba dártelo por medio de mi cabello, ya que los antiguos portadores hacían lo mismo. Ben, al escuchar eso, casi vomita por lo asqueroso que habría sido. ¿Lo ves? Ese método de Yaji no sería el más higiénico. Además, según mi hipótesis, al ser el 10º portador, tu cuerpo lo recibiría de una manera muy abrupta y, al usarlo, tendrías una gran consecuencia que no sería bueno ver. Ben comprendería con miedo y nervios tan solo al pensar en una consecuencia fatal.
Además, decidí hacerlo con este método ya que hice que tu cuerpo asumiera el One for All como si hubieras nacido con él, para que no tengas consecuencias al momento de usarlo. Y como tienes tu cuerpo entrenado, eres un recipiente adecuado para el poder que portas. Terminaría de decir Azmut. Repentinamente, Toshinori volvería a su forma delgada de golpe, preocupando a Mirai. Olmig, ¿te encuentras bien? ¿Otra vez te forzaste a seguir siendo héroe antes de que viniéramos aquí? Todos irían a auxiliar al rubio. Tranquilos todos, me excedí al usar mis 3 horas al día y es por eso que estoy así. Los demás comprenderían, pero a Mirai le disgustaría el comportamiento del rubio. Olmig, ya te dije que no te sobreexijas. Ya hay demasiados héroes que pueden atender los asuntos. Oye, espera, ¿no se supone que hoy irías como invitado especial a una clase en la UA? Preguntaría con seriedad. Kof, sí, me habían invitado a la UA para participar en una clase de rescate en la USG, pero lo olvidé cuando vinimos aquí para pasarle al joven Tennyson el One for All. Veo que sigues siendo terco como siempre, Yaji. Nunca cambias, pero supongo que es algo que no se puede evitar en ti, diría Azmut con desinterés. Lo siento, pero no puedo evitar ayudar a los demás. También terminé usando flotar para un secuestro de rehenes que había en un edificio. Será mejor que llame a los profesores encargados, para avisar que no podré asistir. Toshinori trató de llamar a algún profesor, pero no contestaba nadie. Qué raro. Usualmente siempre uno contesta. Es extraño, cada vez que intento llamar me manda a buzón. El rubio se preocuparía. Debió haber pasado algo para que no contestaran. Entonces Rook trataría de calmar la situación con una posible explicación. Si no reciben ninguna llamada es porque algo habrá pasado. Los sistemas de comunicación de la UA siempre están operativos. Todos se preocuparían al pensar que algo malo ocurrió en ese lugar. Azmut, ¿podrías conectarte con el satélite de los plómeros para saber en qué situación se encuentra esa clase? Sugirió Rook con seriedad. El Galván usó sus equipos para transmitir lo que pasaba en ese lugar por medio de una pantalla. ¿Eso es uno? Parece que esa es la causa por la cual no podemos ver nada. Ahora que lo pienso, intervino Mirai, podemos usar una de las cámaras que solo graban. De esa manera podemos interceptarla y ver qué es lo que sucede. Todos escucharon la sugerencia, procediendo a hacerlo, para sorprenderse al ver a un grupo de personas con vestimentas extrañas. Sin embargo, el que se destacaba entre todos era una criatura alta, musculosa y de color oscuro. «Esos son villanos», dijo Rook con seriedad. «Debemos hacer algo», añadió Ben. Pero todos se tensaron al ver que la criatura tenía sometido a un hombre de vestimentas negras junto a una bufanda, mientras que, a unos metros, había otra persona cuya ropa mostraba manos por todo su cuerpo. «Maldición, debo ir a ayudarlos», dijo Toshinori, pero una fuerte tos lo interrumpió, haciendo que Mirai lo sostuviera. «All Might, en tu estado no puedes ayudar, te pondrías en peligro». Ben observó la escena y tomó una decisión. «Azmut, envíame con la teletransportación a ese lugar. Los detendré». «¿Estás loco, joven Tennyson? ¿Aún no estás listo? Acabas de recibir el One for All. Si lo usas, podrías correr el riesgo de lastimarte», respondió Toshinori con preocupación. «No tengo otra opción. A este paso terminarán muertos si no hago algo». «Por favor, Toshi, no hay otra solución». Pero Ben fue interrumpido por Azmut. «Sí la hay. Pensaba entregártelo cuando pasarán los días en que tu cuerpo asimilara el One for All, pero viendo la situación, no me queda de otra». El Galván chasqueó los dedos y, en medio de un resplandor, apareció una cápsula que le resultaba familiar a Ben. «Toma, Ben. Conociéndote, no aguantarías el hecho de querer ayudar a los demás. Y ya que decidiste volver a ser un héroe, te hago entrega del objeto que te ayudó a serlo». Ben tomó la cápsula y presionó un botón. Un resplandor verde inundó el lugar. Era nada menos que el Omnitrix, pero uno que no conocía. «Es el Omnitrix, pero tiene un diseño diferente», susurró. «¿Cómo crees que tu abuelo pudo ayudar a los demás cuando ese hombre amenazaba con gobernar la Tierra? Él tuvo el Omnitrix definitivo. Estaba construyéndolo luego de que derrotaras a Vilgax. Respecto al antiguo, estoy haciendo algunas mejoras. Al tener el modelo original, puedo implementar cosas que podrían ayudarte más adelante». Azmut lo miró con orgullo. «Así que te hago entrega del Omnitrix definitivo, Ben Tennyson. Corre y ve. Demuéstrales a esos villanos que, Ben 10, ha regresado». Ben, sorprendido, se colocó el nuevo Omnitrix. El brillo verde iluminó su rostro. Miró a los demás, quienes le sonrieron con confianza. «Corre, joven Tennyson.
Demuéstrales quién ha regresado. Ben sonrió, acomodó su ropa y alzó su mano mostrando el reloj, que brillaba con intensidad y gritaría: ¡Hora de ser héroe! Fin de capítulo.